Buenas tardes, hoy les vamos a presentar nuestro caso de estudio del país de la Federación de Rusia. Mi grupo está conformado por Juan Ardila, Andrés Camargo y quien les habla, Laura Cristian. Bueno, las subdivisiones se va a llevar de esta manera. En primera instancia se va a hablar de la forma y la estructura del Estado vigente este año. En segunda instancia se va a describir el comportamiento del balance fiscal en un análisis gráfico. Y tercera, se van a hablar de los componentes regresivos y progresivos de la estructura impositiva, tanto de impuesto como del gasto público. Y cuarto, vamos a tener el comportamiento de la tasa de recaudo, gasto público y deuda pública, y después hará un análisis gráfico. Bueno, ahora vamos a hablar del tipo y forma del Estado de la Federación de Rusia. Bueno, desde su constitución, desde 1993, Rusia se considera una república federal semipresidencialista. Esto porque es un país democrático federativo con forma republicana de gobierno y se considera semipresidencialista porque el presidente otorga un poder directo sobre las funciones que tiene el primer ministro y pues sobre también las formas legislativas que más adelante vamos a ver. Bueno, ahora vamos a hablar de la división administrativa. El país de la Federación de Rusia cuenta con 85 sujetos federales y pues se divide de la siguiente manera. Ellos cuentan con 22 repúblicas que son totalmente autónomas y ellas eligen sus presidentes y sus parlamentos de manera democrática. Son todas las regiones que están pintadas de verde. Ellos también se divide también por 46 provincias y 9 krais o territorio que son elegidos de su gobernador, son elegidos de manera federal y estos son todo el territorio que está pintado en morado. Tenemos también 3 ciudades federales que son San Petersburgo, Moscú y Sebastopol. También se tiene 4 distritos autónomos que son los que están pintados en amarillos y una provincia totalmente autónoma que es el Oblast Autónomo Hebreo. Digamos que esta es la conformación total de la Federación de Rusia. Bueno, ahora hablando de la estructura del Estado, se hizo un mapa conceptual con cada uno de los organismos que conforman la Federación Rusa. Bueno, primero vamos a hablar de las ramas de poder público. Tenemos la ejecutiva, que está conformada pues, por el presidente, que es como el ente mayor, y seguimos con el primer ministro, que es el segundo como sujeto más importante después del presidente. Entonces ahí siguen los ministros, los viceministros. Digamos eso por la rama ejecutiva. Para la rama legislativa tenemos está conformada, digamos, por el Parlamento, que es en general, y se habla de la Asamblea Federal. Entonces está dividida en dos. En la Cámara Alta, que es el Consejo de la Federación, está conformada por 170 senadores. Estos son elegidos de las 85 sujetos federales que se habló anteriormente, se eligen 2 representantes para ir a la Cámara. Entonces, así, son dos representantes por cada república, 2 representantes por cada provincia y cosas así. Y aquí para conformar los 170 senadores. Para la Cámara Baja tenemos la Duma Estatal. Está conformada por 450 miembros bueno, diputados, y ahí están conformados los 5 partidos políticos. Entre ellos está Rusia Unida, Partido Comunista, Partido Liberal Democrático, Rusia Justa y Patria. Esto en términos generales del Parlamento. Cabe recalcar que el presidente, como dije anteriormente, tiene poder de decisión sobre la Duma Estatal y decidir pues cualquier reforma que quiera. También vamos a hablar de la rama judicial, y esta está conformada por el Tribunal Constitucional. Entonces esta es la rama como el tribunal de mayor importancia porque hace la revisión de las leyes y hacen que pues, se cumpla de acuerdo con la Constitución de 1993. Tenemos el Tribunal de Arbitraje, entonces hace el cumplimiento de normas en el sector fiscal y hacen que como que se resuelvan los conflictos de manera como más pasiva, negociando con conciliaciones y ese tipo de cosas. Y también tenemos el Tribunal de Jurisdicción. Entonces aquí se habla de casos civiles y criminales, fiscales y ese tipo de cosas. Bueno, ahora vamos a hablar de los organismos de control
perdón, los organismos autónomos e independientes. Entonces tenemos el Banco Central de Rusia, el Roskomnadzor, que es como un organismo de supervisión tecnológica y de informática. Y también el Servicio Federal de Control de Drogas. Vamos para la organización electoral, entonces se tiene la Comisión Electoral Central. Cabe recalcar que el presidente ya hace algunos años hizo una reforma en la Constitución donde su periodo presidencial pasó de 4 años a 6 años y solo se tienen dos periodos presidenciales seguidos, o sea, una reelección y como dije, ya cada uno de 6 años. Y ahora nos vamos para los organismos de control. Entonces tenemos la Cámara de Cuentas, la Oficina Fiscal de la Generación, el Servicio de Federación Antimonopolios, la Oficina de la Comisión para los Derechos Humanos, el Servicio Federal del Control Sanitario y la Agencia Federal de Seguridad. Entonces, digamos, en términos generales, esto es la estructura del Estado de la Federación Rusa. Bueno, en este segmento lo que se quiere lograr es analizar el balance fiscal de la Federación de Rusia durante el periodo 2000 al 2021. Y es que Rusia ha enfrentado varios desafíos fiscales y económicos que han afectado su balance fiscal. Uno de los principales factores ha sido la volatilidad de los precios del petróleo, que es uno de los principales productos de exportación del país y fuente importante de ingresos fiscales. Y es que si observamos la gráfica en los años 2000 al 2002 o del 2004 al 2006, hemos visto que el balance fiscal ha crecido drásticamente. Esto también se debe a que los precios del petróleo en esos años también aumentaron drásticamente. Durante los años que los precios del petróleo estuvieron altos, el gobierno ruso pudo aumentar el gasto público y reducir la deuda, pero cuando los precios cayeron, la situación fiscal se volvió más complicada. Un ejemplo de esto es el periodo del 2014 hasta el 2017. Hay dos factores que afectaron el balance fiscal de Rusia drásticamente, y ha sido la crisis financiera del 2008, que tuvo un impacto significativo en la economía rusa y en el balance fiscal del país. Y la otra, como ya lo había mencionado, es la caída de los precios de materias primas y disminución en la demanda de productos rusos, que afectó el crecimiento económico y por ende afectó los ingresos fiscales. Como resultado de estas crisis, el gobierno ruso tuvo que aumentar el gasto público para estimular la economía, lo que aumentó pues, el déficit fiscal. Ahora, si nos concentramos en el periodo 2014 y 2015, Rusia se vio afectada por la caída de los precios del petróleo y las sanciones internacionales relacionadas con la anexión de Crimea, lo que también tuvo un impacto negativo en el balance fiscal del país. El gobierno ruso tuvo que adoptar medidas para apoyar a las empresas y proteger a los ciudadanos de los efectos de la crisis, aumentando su gasto público. Ahora, para concluir, en el caso de Rusia, durante el periodo del 2000 al 2021, el balance fiscal ha experimentado cambios diferentes en diferentes momentos. Por ejemplo, durante la década del 2000, Rusia experimentó un fuerte crecimiento económico gracias a los altos precios del petróleo y el gas, como ya lo he mencionado, lo que permitió al gobierno aumentar el gasto público y reducir la deuda. En este contexto, podría decirse que hubo una cierta benevolencia en el balance fiscal. Sin embargo, durante la crisis financiera mundial en 2008 y la caída de los precios del petróleo en el 2014, el balance fiscal de Rusia se vio afectado negativamente, ya que los ingresos fiscales disminuyeron mientras que los gastos del gobierno aumentaron para estimular la economía y proteger a los ciudadanos de los impactos económicos. En este sentido, podría decirse que hubo cierta perversidad en el balance fiscal. Ahora, como ya hemos observado, la Federación de Rusia ha implementado perversidad como benevolencia, pero la Federación de Rusia ha experimentado más etapas de crisis, por lo que ha implementado más perversidad. Entonces, si tenemos que escoger una, escogemos la perversidad. En el siguiente apartado hablaremos de los impuestos que nosotros elegimos como grupo sobre Rusia y los diferentes tipos de clasificaciones que puede tener un impuesto. En primera instancia hablamos del impuesto directo y seleccionamos el impuesto a la ganancia de las empresas rusas. Este impuesto se aplica a todo tipo de empresas que se encuentren dentro de la nación, ya sean netamente rusas o no sean de la Federación Rusa, pero que sí operen dentro de la nación. Como tal, cuenta con una tasa general del 20%, a menos que la ley estipule lo contrario. En este caso, esto indica que van a haber casos en los que las tasas pueden ser mucho menores, dependiendo de las actividades económicas que desempeñe esta empresa. Si hablamos un poco más de la variabilidad de las tasas que conglomera este impuesto, el listado que se nos muestra más que todo es de, digamos, 0% en actividad educativa o actividad médica. Y ahí va en crecimiento. 9% para dividendos de empresas nacionales o extranjeras, 10% para ingresos en medios o relacionados hacia el medio de transporte y 15% para dividendos de personas jurídicas extranjeras. Como tal, logramos destacar que es un efecto regresivo ya que cuenta con el 20% de tasa fija,
que es la tasa que se conglomera como generalidad, pero cabe destacar pues la gran variabilidad que llega a tener este impuesto con respecto pues a en los cambios que llega a tener las tasas con respecto a sus actividades. El impuesto que nosotros elegimos como indirecto es el impuesto hacia el IVA, el cual está enfocado hacia personas jurídicas, empresarios o cualquier tipo de consumidores que se vean envueltos en todo tipo de venta de bienes, servicios o todo tipo de transacciones hacia el consumo en el país. Este impuesto cuenta con una tasa general del 20% a menos de que la ley tenga un agravante o diga lo contrario a este. Esto porque existen distintos tipos de productos para variar su tasa, pero son una lista bastante reducida. En las cuales, si hablamos un poco más de estas, serían un 10% para alimentos de la canasta familiar o canasta necesaria de alimentos, productos médicos, libros o todo otro tipo de revistas. Y por otro lado, se sabe que existe el valor de 0% del IVA para ciertas exportaciones de servicios que sean relacionadas con el transporte internacional en Rusia. Denotamos un efecto regresivo en este impuesto, el cual no distingue tipo de personas a las cuales se aplica este impuesto, ya que es al consumo como tal y maneja una tasa que en su gran mayoría es fija, que es la del 20%, aunque cabe recalcar que es un poco progresivo el caso de que distingan sobre los alimentos, los productos médicos y los libros, o la tasa 0% del transporte internacional. Para el impuesto al pecado, nosotros elegimos el impuesto sobre las bebidas alcohólicas, el cual va dirigido a todo tipo de acción económica en la que se vea relacionado con el alcohol, ya sea producción, importación, venta al por mayor o venta al por menor. Y además, este impuesto se aplica a todas las bebidas alcohólicas dentro del territorio ruso. La base gravable con la que cuenta este impuesto son más que todo 3 puntos claros, que son de las bebidas alcohólicas que cuenten de 0 a 28% en su gramaje de alcohol, de 28 hasta el 45% y del 45 o superior cantidad de alcohol con la que cuenten. Si hablamos un poco de las tasas impositivas que tiene este impuesto, indica que de un porcentaje de 28 a 45% de alcohol en la bebida serán cobrados 500 rubles por litro de alcohol puro. Y en el caso de 45% o mayor cantidad de alcohol en la bebida, serán 1500 rublos por litro de alcohol puro. Denominamos que este efecto de impuesto es progresivo, ya que cuenta con una variabilidad de tasas y además de esto tiende o puede llegar a ser discriminativo dependiendo del ambiente económico en el que se utilice. Para nuestro último impuesto, el impuesto óptimo, elegimos el impuesto regional en el puerto de Vladivostok. Este impuesto se aplica a todo tipo de comercio o actividad económica que se realice dentro del puerto y va dirigido completamente hacia las empresas que se encuentran aledañas al puerto o los comerciantes. Este impuesto cuenta con una tasa impositiva del 5%, pero cabe recalcar que a lo largo de, si se realiza una actividad económica por más de 5 años en este puerto, esta tasa va a aumentar al 10%. Este impuesto no cuenta con tasa agravable y denotamos que es un impuesto de efecto completamente regresivo, ya que las tasas que manejan no son de gran variabilidad, solo son una o máximo dos, que es la de los 10 años, y no discrimina para nada la actividad económica, siendo que toda actividad económica se maneja sobre este impuesto. Bueno, ahora seguimos con la segunda parte del tercer punto, que es del gasto público y el gasto público social. Eh,
ahora para hablar del gasto público, de aquí se deriva el análisis, se va a tomar un periodo del 2020 a 2021. Aquí tenemos el presupuesto general que se dio en el gobierno. Entonces, para el año 2020 se dio aproximadamente un presupuesto de gasto público de 15 billones de rublos y para el año 2021 se dio un presupuesto aproximado de 16 billones de rublos. Y con esto se va a hacer el análisis del gasto público social. Bueno, ahora pasamos al gasto público social del año 2020. Entonces, como se dijo anteriormente, se dio un presupuesto de 15 billones de rublos y aproximadamente se destinó 66% del gasto público social, eh, del gasto público total. Esto se incrementó muchísimo de un año a otro debido pues a la pandemia del COVID-19, ya que se tuvo que cubrir la crisis sanitaria de ese año. Entonces, como aquí se puede evidenciar, en donde más hubo gasto fue en la salud, en casi un 66%. También se hizo gastos en el medio ambiente, en la educación, en la vivienda, también se invirtió mucho en vivienda, en seguridad nacional y defensa nacional. Cultura, también se invierte muchísimo en actividades socioculturales y digamos que esto es lo que conforma el gasto público social del año 2020. Bueno, ahora vamos con el gasto público social del año 2021. Bueno, como dije anteriormente, se destinaron 16 billones de rublos y para este año se incrementó el porcentaje de gasto público social sobre el total de gasto público, que fue de casi el 70%, pues aproximadamente. Esto pues dando así 11 millones 200 de billones de rublos. Donde más hubo gasto fue en la salud, también por la coyuntura médica debido a la pandemia COVID-19, que pues en 2021 aún seguía en auge y picos muy altos. Entonces también se invirtió muchísimo en salud y también se incrementó el gasto en la vivienda, pues, y también en la educación. Vemos que esto en términos generales para el gasto público social del año 2021. Y bueno, ya hablando de resultados, se tiene este pequeño informe que se hizo en el Ministerio de Hacienda ruso para 3 gastos sociales, para la educación, salud y algunas políticas sociales. Esto debido a que se le tiene prioridad a ellos. Entonces, para el año, en la franja izquierda se tienen el gasto público que se dio. Entonces, para el año 2020 se tiene que para estos tres gastos se destina aproximadamente 8 billones de rublos y para el año 2021 se destina aproximadamente 8 billones 500 a 9 billones de rublos. Entonces aquí ya hablamos de una progresividad y de redistribución porque se destinó mucho más el año siguiente para el gasto social, en este caso para estos tres gastos. Bueno, y ya hablando de cada ítem de gasto, se tiene que, por ejemplo, para la seguridad nacional hubo una regresiva concentración, se destinó menos. Para la seguridad nacional hubo una progresividad, para el medio ambiente hubo progresividad, para la educación hubo progresividad, para la cultura hubo regresividad, para la salud hubo progresividad, para pues, las demás políticas sociales hubo progresividad. Esto en términos generales, entonces concluimos que para, Rusia, la Federación de Rusia, tuvo en sus gastos públicos sociales un efecto progresivo del gasto público social. Bueno, en este cuarto segmento lo que se quiere hacer es analizar y examinar la tasa de recaudo, el gasto público y la deuda del sector público de la Federación de Rusia durante el periodo del 2000 al 2020. Ahora, si analizamos la deuda del gobierno central durante el periodo ya mencionado, podemos observar que este tiene un comportamiento a la baja. Pero si nos percatamos en el periodo del 2000 al 2005 más o menos, nos percatamos que la deuda del gobierno central era más alta que el gasto público y la tasa de recaudo. Esto pudo ser originado por una serie de factores en los años 90,
incluyendo la transición del país a una economía de mercado después de la disolución de la Unión Soviética en 1991. También podemos mencionar la caída del precio del petróleo y otros productos básicos en el mercado internacional, la inestabilidad política y social y también una falta de política económica coherente, que hicieron que la deuda del gobierno central estuviera a la alza durante la década de los 90 y no fue hasta final de esta y principios del año 2000 que la Federación de Rusia pudo controlarla y dar una tendencia a la baja. Ahora, si analizamos el gasto público, observamos que este también tiene una leve tendencia a la alza y si observamos más concretamente el periodo del 2008, más o menos hasta el 2011, hubo un aumento en el gasto público. Esto se pudo haber generado por la crisis financiera del 2008, ya que el gobierno central tuvo que aumentar su gasto público para que sus empresas y ciudadanos no sintieran tanto el coletazo de esta crisis. Y también si observamos el 2020, observamos que también hubo un crecimiento atípico y esto se puede ver a la crisis sanitaria del COVID-19, ya que el gobierno central tuvo que aumentar su gasto público también para hacerle frente a esta situación. Ahora, si observamos la recaudación impositiva, observamos que este también tiene una leve tendencia a la baja, que se mantiene más o menos entre el 15 y el 9%. Ahora, para concluir, pues queremos mostrar la relación que tienen estas variables una con la otra. Por ejemplo, el gasto y la recaudación impositiva. Si observamos, el gasto es muchísimo mayor que el recaudo. Eso quiere decir que el gobierno está gastando más de lo que está recaudando o más de lo que tiene, ¿verdad? Esto muestra y refleja que el gobierno central de la Federación de Rusia no tiene un buen manejo de las finanzas públicas. Y si observamos la deuda del gobierno central con el gasto, pues ahí se explica más o menos de dónde está sacando ese dinero que está gastando de más el gobierno de la Federación de Rusia.